sino más bien una mejor apreciación como me he tenido que levantar para... Bueno, hay que decir que Max Miller tiene dos grandes enemigos, bueno, tiene muchos enemigos, por supuesto, pero quiero decir que sepan, dos grandes sabios que le son enemigos. Uno es Sir Monier Williams, que se enfrenta con él por esta cuestión religiosa. Él quiere saber sánscrito para evangelizar a los indios. Y Whitney. Seguramente, tanto Monier Williams, seguramente, porque en el caso de Monier Williams es seguro. O sea, Monier Williams tiene un diccionario en la cabeza. Es el autor de un diccionario que se sigue hoy usando con más frecuencia que, claro, el otro de la Academia de San Petersburgo en 4 volúmenes de Bethlen, porque eso es mucho menos manejable, pero se usa naturalmente cuando... pero vamos, que el diccionario de uso frecuente y corriente es el de Monier Williams. En español, en catalán creo, antes en catalán y luego en español, tenemos el de Óscar Pujol, pero vamos, es que el de Monier Williams es el habitual, el de Sir Monier Williams, que además está digitalizado. De unas maneras y otras, algunas mejores, otras peores, en algunas hay que ingeniárselas para meter la raíz y... Bueno, en otras... Bueno, hay varias ediciones digitales incluso del diccionario de Sir Monier Williams. Monier Williams tiene un diccionario en la cabeza, sabe todo en sánscrito imaginable, todas las frases de las que ha tomado los vocablos. Y Whitney también seguramente sabe más sánscrito que Max Miller. Sus dos enemigos creo que se puede decir que saben más sánscrito que él. Lo que pasa es que Monier Williams indudablemente sabe más sánscrito que Max Miller, pero Max Miller sabe más filosofía, y Whitney sabe más o menos el mismo sánscrito, quizá más, pero sabe menos filosofía y sabe más ciencia. Se podría perfectamente triangular la indología con estos tres nombres, desde luego. Y en Max Miller lo que hallaríamos sería la filosofía. Es un gran genio filosófico. Whitney es más un genio científico y Monier Williams es un genio lingüístico. Bueno, pues eso, que compitió con Sir Monier Williams, naturalmente con lo que se valoraba al principio o sea, con lo que se valoraba para la dotación de cátedras, etcétera, era saber sánscrito. Pues indudablemente Sir Monier Williams sabía más sánscrito, muchísimo más sánscrito que Max Miller. Pero ¿cuál es la raíz cuál es el eje de este enfrentamiento? Max Miller nunca pensó que el primer objetivo de estos estudios fuera la conversión al cristianismo, sino más bien una mejor apreciación del hinduismo y una reforma o depuración de las fuentes originales que acabaría entroncando perfectamente con la figura de Ram Mohan Roy, que es otro humanista al que me hubiera gustado meter en esa colección. Ram Mohan Roy, escrito Ram Mohan Roy, 1772-1833, el gran reformador, racionalista, intelectual, pero a la vez espiritual del hinduismo. Esto provocó numerosas condenas que, criticadas por Hippolyte Taine, llegaron a resonar hasta en el Congreso de los Diputados de España, por voz de Menéndez y Pelayo. A propósito de esta ausencia de afán adoctrinador y misionero, al menos en primer término, de Max Miller, hay que recordar Claro, yo he leído a Max Miller y sus libros sagrados de Oriente en la edición digital, en formato solo texto, de The Internet Sacred Text Archive. Que bueno, claro, evidentemente, después de leer esto, yo busqué en internet más de Max Miller y encontré esa maravilla que es The Internet Sacred Text Archive, donde estaban digitalizados los libros sagrados de Oriente de Max Miller. Pero hasta que no los vi en archive.org, donde aparece fotografiada la edición, escaneada, no vi lo hermosos que son estos libros, lo bellísimos que son estos libros, pero también una cita recurrente en el pase, y eso lo vi después de haber escrito esto, claro, si no lo habría citado. Una frase recurrente de Max Miller en estos volúmenes
no se puede decir que una religión sea falsa, como no se puede decir que el niño sea un hombre falso. Para Max Miller la prioridad no era sacar de su error, de sus errores demoníacos a los indios, sino estudiar su religión, ver, en fin, qué tenía de verdad, porque no hay una religión falsa, sino una religión menos evolucionada, y ayudarla a evolucionar. Algo en lo que estaba, ya lo he dicho, Ram Mohan Roy. Ram Mohan Roy quería hacer evolucionar la confesión hinduista como a través del racionalismo, como yo no creo estar exagerando, como Santo Tomás de Aquino también ayuda a evolucionar a la confesión cristiana, también a través del racionalismo. Pues en eso estaba Max Miller, no en restregar la cruz por la cara de los indios. Y esto, claro, suscitó condenas y no se le dejó enseñar la religión comparada, y esto lo cuenta Menéndez y Pelayo paradójicamente para defender que no se implante la libertad de cultos en España. O sea, a Max Miller no le dejan enseñarla con toda la admiración que él profesa por Max Miller. Debe completarse. Curiosamente, en este tiempo yo tenía a mano los discursos parlamentarios. Vamos, sigo teniéndolos a mano porque ahí están en el diario de sesiones de Congreso, en el diario de sesiones del Congreso, serie histórica, diario de sesiones del Congreso, serie histórica, está en internet, está digitalizado y de momento, gracias a Dios, sigue siendo gratis, porque desde luego nadie nos podrá decir que el Congreso de los Diputados no lo pagamos entre todos. Bueno, pues en los discursos parlamentarios se opone ante Castelar a la libertad de cultos y pone como ejemplo a Max Miller, porque a él tampoco le dejan enseñar la mitología comparada, no, la religión comparada. No es un argumento que tenga sentido. O sea, resulta que nosotros no deberíamos implantar la libertad de cultos porque la ausencia de libertad de cultos, de una u otra manera, en la libérrima Inglaterra, en la protestante Inglaterra, no impide a un sabio a quien admiro tanto, porque Pelayo admira muchísimo a Max Miller, no deje que un sabio a quien admire tanto se exprese con libertad y publique los libros que quiera o dé las clases que quiera. Es un argumento sin sentido, especialmente, pero bueno, creo que con lo que voy a leer vamos a ver por dónde van los tiros de Menéndez y Pelayo. Creo que es un discurso... No, ¿qué digo? En la historia, lo tenía aquí anotado. En la historia de los heterodoxos españoles, habla de la muerte de la universidad a manos del liberalismo, del Estado, de la estatolatría, etcétera. Desde aquel día, o sea, en cuanto los mujeres, los bedeles van de uniforme, dice, desde aquel día la universidad, como persona moral, porque los bedeles se han puesto uniforme, desde aquel día la universidad, como persona moral, como centro de vida propia, dejó de existir en España. Le sustituyó la oficina llamada Instrucción Pública, de la cual emanaron programas, libros de texto, nombramientos de rectores y catedráticos y hasta circulares y órdenes menudísimas sobre lo más trivial del régimen interno de las aulas. Bueno, si Menéndez y Pelayo hubiera visto lo que es una programación de secundaria... Si hubiera visto la locura que es, pero que es absurdo porque lo regulan todo día por día, y ya lo digo, que cojan un USB, que nos metan un pendrive por el culo y hacemos esto, pero ¿qué sentido tiene de que regulándonos tanto y de manera tan minuciosa, encima nos digan que hagamos nuestra propia programación? Pero sí, que ya puestos que la hagan ellos y que nos digan que el jueves 27 de marzo tenemos que hacer y el jueves 18 de julio, no, el jueves 18 de julio mejor nada, el jueves 10 de enero hay que hacer y ya está. Pero eso de la autonomía pedagógica es una quimera, como empezó a hacerse en este momento que denuncia Menéndez y Pelayo. Se regula lo más trivial, se regula hasta lo más trivial.
A las antiguas escuelas en que el gobierno para nada intervenía, sucedieron otras en que el gobierno intervenía en todo, hasta en los pormenores de indumentaria y en el buen servicio de los bedeles. Nada menos español, nada más antipático a la genialidad nacional que esta administración tan correcta, esta reglamentación inacabable, ideal perpetuo de los moderados. Nada más contrario tampoco a la generosa y soberbia independencia de que disfrutan las grandes instituciones docentes del mundo moderno, las universidades inglesas y alemanas. ¿Quién concibe a Max Müller o a Mommsen ajustando el modo y forma de su enseñanza al capricho de un oficial de secretaría o de un covachuelista sin más letras que las que se adquieren en la redacción de un periódico o en la sala de conferencias? O sea, por un lado, Menéndez y Pelayo admira la libertad de la universidad inglesa en la que Max Müller hace lo que le da la gana. Pero por otro lado, cuando a Max Müller no le dejan hacer lo que le da la gana porque entra en conflicto con las buenas costumbres y la religión, entonces lo usa como argumento para que no entre la libertad de cultos en España. Por lo que dice a continuación, creo que podemos encontrar la costura de lo que dice, el sentido de lo que dice. Dice: nadie más amigo que yo de la independencia orgánica de las universidades, nadie más partidario tampoco de la intervención continua y vigilante de la Iglesia en ellas, no de la inspección laica e incompetente de ministros y directores más o menos doctrinarios. La universidad católica, española y libre es mi fórmula. Por eso me desagrada en dos conceptos el plan de 1845, piedra fundamental de todos los posteriores. Y, bueno, podría decir, y además de verdad, toca mejor decir ahora, como eso de Nicanor Parra, comeremos todos caca, comeremos todos caca, y dificulto que haya para todos. Bueno, ojalá realmente estuviéramos dependiendo del plan de 1845. Ojalá. Piedra fundamental de todos los posteriores. Por centralista, en primer lugar, claro, esto yo lo veo como una ventaja, Menéndez y Pelayo no. Por centralista en primer lugar. Y en segundo, porque sin ir derechamente contra la Iglesia, a lo menos en el ánimo del ministro que le suscribió, acabó de secularizar de hecho la enseñanza, dejándola entregada a la futura arbitrariedad ministerial. Menéndez y Pelayo parte de un momento en el que la Iglesia, en comparación con tiempos anteriores, ha perdido poder. Se ha vuelto inocua. Claro, a nosotros no nos parecería tal cosa. Pero bueno, se ha vuelto inocua, ha perdido poder. Menéndez y Pelayo en realidad lo que quiere es libertad. Es como lo de voto a Vox porque quiero libertad. Menéndez y Pelayo lo que quiere es libertad. Y la libertad, desde luego, en el Estado, que regula hasta la última programación, en el Estado no la ve. Y además en el Estado ve que allí llega cualquiera que no tiene la formación que tienen los eclesiásticos, que por lo menos saben latín. Resulta que, claro, los eclesiásticos por lo menos saben latín. Puede haber capigorrones, etcétera, pero en el Estado ahí llega cualquiera que se ha formado con los periódicos e incluso haciendo crucigramas, en lugar de escribiendo en el periódico, sino haciendo crucigramas en la oficina. Entonces es natural que de entrada a Menéndez y Pelayo le parezca una fuerza más progresista, que permita más el avance científico de las letras, de las humanidades, más ecuánime, más sabia y más libre la Iglesia. Y por eso llega a decir, en ese famoso brindis en el centenario de Calderón ante los profesores portugueses, llega a alabar esa España inquisitorial, porque como hemos visto, en comparación con otras fuerzas como la masa, la oclocracia o la estatolatría, los covachuelistas, la Inquisición, como hemos visto en Lima, al tratar de Cosme Bueno y Alegre, la Inquisición puede convertirse hasta en una fuerza de progreso cuando las otras fuerzas, como la masa o como el Estado, cuando las otras fuerzas están corruptas desde el tronco hasta la raíz, desde las hojas hasta la raíz, claro, naturalmente. Entonces así es como hay que entender esa alabanza de la Inquisición y de la intervención eclesiástica de Menéndez y Pelayo. Yo podría hacer a Menéndez y Pelayo, podría darle el remoquete de la
filiación política que yo me inventé para cuando me preguntaban ¿qué ideología política tienes? Pues yo diría que soy anarcopapista, y se entiende en el mismo sentido que en el de Menéndez y Pelayo. Naturalmente somos ácratas, no queremos que nos regule un ujier metido a ministro como tenemos que hacer cada vez que nos metemos en clase. Es eso, es que nos metan un pendrive por el culo y hacemos... Eso es lo que quiere el Estado y a eso nos negamos. Entonces somos, por supuesto, ácratas, como es el espíritu español. Y Menéndez y Pelayo tiene razón, es que lo hemos visto. Nuestros grandes cineastas ácratas, Fernando Fernán Gómez, Luis García Berlanga, nuestros grandes sabios ácratas, podemos meter a Menéndez y Pelayo. Entonces Menéndez y Pelayo quiere una sujeción mínima, pero de muchísima manga ancha, de manga anchísima, como podría ser, desde luego, el pontificado. El pontífice tiene una manga ancha descomunal, mucho mayor que la de los españoles, que somos más papistas que el Papa. Entonces, en este sentido del anarcopapismo, han de entenderse estas aparentes contradicciones de Menéndez y Pelayo. Él, al reclamar inquisición y control eclesiástico, lo que quiere es librarse del control estatal y tener un control, por supuesto, una disciplina, hace falta para ser un sabio una disciplina, pero que esté mejor fundada que la del control estatal. Aún así sigue siendo una contradicción que defienda el que no haya libertad de culto y que haya un control de la Iglesia Católica. Entendemos. Si no hay libertad de culto y todo lo vigila la Iglesia Católica, podría darse la situación que debería haberse dado en teoría en la España, por ejemplo, de los Reyes Católicos. Una Inquisición que vele por la pureza cristiana, pero que no toque a las demás confesiones. La Inquisición no tiene competencia sobre los judíos, sobre los musulmanes, etc. Aunque claro, cuando se decreta la confesión forzosa o la expulsión, pues todos son cristianos y entonces la Inquisición no hay manera de defenderla, eso está claro. Y la expulsión de las confesiones no católicas y el que no se permita la libertad de culto, tampoco. Y de hecho, lo que hace Menéndez y Pelayo es defenderlo con una contradicción. Hagamos lo mismo que le está hundiendo la carrera a mi admirado Max Mila. No tiene ningún sentido. Punto. Es que no tiene ningún sentido. El sentido último es, ya lo digo, este anarcopapismo, esta libertad que permite un órgano colegiado, culto, con unas exigencias que tiene que saber latín, frente a la barbarie estatal, en lo que yo creo que muchos debemos, no solo podemos, sino que debemos estar de acuerdo. Y estas son las palabras de Menéndez y Pelayo las diversas palabras de Menéndez y Pelayo sobre el Max Mila político, sobre el Max Mila erudito, el Max Mila filólogo, filósofo, historiador. Son muchísimas las apariciones que hay en la obra de Menéndez y Pelayo, de citas admirativas de Max Mila. Bien, esto en cuanto a Menéndez y Pelayo. Y en cuanto a esa persecución por no tener los mismos ideales frente a la misión de los misioneros que Monier Williams. Max Müller, nacido en Alemania, antes de enseñar en Oxford, o sea, claro, cuando Menéndez y Pelayo alaba la universidad alemana e inglesa, Max Müller es un fruto de ambas. Antes de enseñar en Oxford, tuvo tiempo de familiarizarse con lo más granado de la poesía, filosofía, música. Schubert musicó los versos de su padre. Amigo también de Mendelssohn Bartholdy. Debería haber buscado cómo se pronuncia Bartholdy. Lo pronuncio Bartholdy porque me resulta lo más lógico y además la manera más castellana, pero no cito a Mendelssohn Bartholdy por casualidad, claro. Esto es una biografía muy compendiada y no da tiempo para
para perderse por el camino. Pero claro, es muy... ¿por qué cito a Mendelssohn Bartholdy? Bueno, Mendelssohn Bartholdy se llamaba Mendelssohn, era hijo del filósofo Mendelssohn, pero al convertirse al cristianismo, adoptó el nombre de su padrino, Bartholdy. Pero claro, Bartholdy, ¿cómo se pronuncia Bartholdy? Voy a buscar brevísimamente Bartholdy, a ver qué... Es que tiene TH, claro, pero a mí Bartholdy o sea, puede ser como incluso un apellido como de Israel y un apellido judío, italiano, pero que al final... vamos a ver, Bartholdy era hijo de Moisés Mendelssohn, de Moses Mendelssohn, se convirtió al luteranismo, que hombre, ya que le costaba... Claro, era la religión de Bach. Hay que tener en cuenta que es el cristianismo practicado por Bach, así que de alguna manera puede haber una justificación en eso. Claro, curiosamente al buscar Bartholdy, lo que me sale es Mendelssohn, porque el Bartholdy original no tenía odiosos ruidos de cuando no existe algo. Se me ha olvidado una T. Entonces, Bartholdy, ¿quién es este Bartholdy? Ludwig, vamos a ver, Jacob Salomon Bartholdy, nieto del famoso, vamos a ver, Lea Salomon, de la familia Itzig, y hermana de Jacob Salomon Bartholdy. Voy a pronunciar Bartholdy, si es que todo tiene... Vamos a ver, la familia asumió el apellido Bartholdy a sugerencia del hermano de Lea, Jacob Salomon Bartholdy, que lo había... ¡Ay, no! Todo lo contrario, no, perdón. Sí, él se convirtió al cristianismo, pero es un nombre heredado. Estoy viendo Wikipedia tal cual, lo primero que he pillado. Perdón por no haberme preparado esto, ya dije que el entusiasmo no es suficiente. Vamos a ver, Abraham Mendelssohn. He dicho que es hijo de Moses Mendelssohn. No, vamos a ver. Desde luego voy a tener que hacer una presentación de Mendelssohn como penitencia de todo esto. Moses Mendelssohn era su abuelo. Su padre era Abraham Mendelssohn. Vale, entonces Abraham, su padre. Es que claro, es llamativo que una figura tan crucial, tan importante en el judaísmo, y de hecho que ejerce en el judaísmo la misma función que Mohan Roy en el hinduismo. Es el reformador ilustrado, pero claro, muy lejos de Lutero, que de racionalista precisamente no tiene nada. Hay que distinguir el Renacimiento de la Ilustración como dos momentos que parecen parecidos, que pueden resultar a muchos parecidos. El esclarecimiento, el recuperar los clásicos, pero el Renacimiento y la Ilustración son completamente opuestos. El Renacimiento es fideísta y la Ilustración no. Rabelais, ya habíamos visto, no tiene nada que ver. El cristiano Rabelais, a pesar de sus excesos y su parresía, el cristiano Rabelais no es sentido por Voltaire como un precursor. Todo lo contrario, le parece a un autor del que se pueden aprovechar muy pocas páginas. Cuando se dice, y esto ya lo he presentado a hablar de Maududi, cuando se dice que el Islam tiene que tener su reforma, no, tendrá que tener su ilustración en todo caso. Pero su reforma luterana es la de Maududi y es el islamismo radical. Eso es el equivalente al luteranismo. Bueno, pues Moses Mendelssohn es un ilustrado, como lo es Mohan Roy. Para el hinduismo. Y si hubiera que comparar a Mendelssohn y a Mohan Roy con una figura del pasado, no sería con Lutero, sería con Santo Tomás de Aquino. Sería con la entrada del elemento racionalista en la religión. Lo que se ve configurado en muchos aspectos, social, político, etcétera, como religión. O con Erasmo sí, o sea, si nos vamos a la misma época de Lutero, con Erasmo sí, con Lutero desde luego no, Bueno, pues Moses Mendelssohn tiene esta función que tiene Santo Tomás de Aquino, Erasmo en el cristianismo, que tiene Mohan Roy en el hinduismo,
él la tiene para el judaísmo. Es una figura crucial, axial del judaísmo. Él es la ilustración judía. Pues es llamativo que una figura tan importante tenga un nieto cristiano, pero claro, pasa por un padre que renuncia, es la piedra, es el eslabón perdido, el eslabón que renuncia al judaísmo por cuestiones poco elevadas. Mendelssohn era un hombre de ideales profundísimos. De él se ríe Wagner, que es un hombre, desde luego, con ideales grandes, pero como decía Borges de Neruda, es un gran mal poeta, pues algo así podríamos decir, alguna fórmula parecida podríamos hallar. Bueno, pues entonces, Abraham renunció a la religión. Estoy leyendo Wikipedia, que nadie se escandalice. Renunció a la religión judía, por lo que Félix y sus 3 hermanos no recibieron educación religiosa de ningún tipo, ni judía, pero los bautizaron como protestantes luteranos. Claro, no es... Lo que pasa es que Mendelssohn sí que era un cristiano sincero, a pesar de todo lo que diga el judío vergonzante, porque era judío, Wagner. Entonces, son luteranos. En 1816, momento en el que Félix tomó los nombres adicionales de Jacob Ludwig, Abraham y su esposa no habían sido bautizados todavía. O sea, ellos se bautizan en 1822. A sus hijos los bautizan, pero los padres no se bautizan hasta 1822. Y entonces toda la familia suma a su apellido ese Bartholdi por Jacob Salomon Bartholdi. Yo creo que esto se pronuncia Bartholdi. Tiene toda la pinta de un apellido judío como el de Disraeli, un apellido judío italiano, que a lo mejor podía tener orígenes sefardíes o más bien italianos, claro, más bien italianos. Ya está, Bartholdi, que lo había adquirido en propiedad y era el suyo propio, con la finalidad de evitar el antisemitismo de la sociedad alemana de la época, claro, porque aunque... Claro, pues lo mismo con Israel. Aunque sea un apellido judío, es un apellido italiano. O sea, yo no tengo nada que ver, mi nombre es italiano, aunque tenga TH e Y. Y de este modo poder desenvolverse sin problemas con ellas. Abraham explicó más tarde esta decisión por carta a Félix como una manera de romper con las tradiciones de su padre Moses. Y esto es una cita traducida aquí en Wikipedia. Vamos a ver la fuente, que es lo que siempre nos importa. La fuente la toma de Todd y Wagner, 2 fuentes, o sea, 2 fuentes para esta carta. No puede haber un Mendelssohn cristiano, del mismo modo que no puede haber un Confucio judío. Tiene mucha lógica. O sea, se cambiaron a Bartholdi porque, claro, es que Mendelssohn es tan crucial para el judaísmo que el que sea cristiano, bueno, no tiene sentido. Pero al final, por decisión de Félix Mendelssohn, se conservan los 2 apellidos en su nombre, y sus obras, sus cartas, sus tarjetas de visita dicen Mendelssohn Bartholdi. Esta es la historia del apellido Mendelssohn Bartholdi, pero estábamos con el muchísimo más raro, muchísimo más extravagante de Max Müller. Y no es casual el que hable de Mendelssohn Bartholdi para ver que esto estaba a la orden del día, pero es que lo de Max Müller es muchísimo más raro, pero muchísimo más raro. Schubert musicó los versos de su padre. Su padre era el poeta Müller, que era amigo también de Mendelssohn Bartholdi. Y su extraño Max, o sea, porque claro, su padre es Müller, él es Max Müller. Su padre es un poeta importantísimo, al igual que el abuelo de Félix Mendelssohn es un filósofo importantísimo. Y en medio se cuela ese Max como se cuela ese Bartholdi. ¿Qué es ese Max? ¿De dónde sale ese Max? Muy poca gente lo sabe. Muy poca gente lo sabe. Hay que leer a Max Müller para acabar enterándose. Max viene de la ópera Der Freischütz, porque Weber fue su padrino. Claro, como su padrino era Weber, al bautizarlo le pusieron... O sea, es extrañísimo. Le pusieron el nombre del cazador furtivo. Le pusieron
pusieron Max por la ópera de Carl Maria von Weber.